El día de hoy vamos a ver un nuevo tema relacionado con lo que significa el impacto de las redes sociales en la comunicación política. Inicialmente observamos algunos acontecimientos importantes. Uno, una primera instancia, una transformación profunda de la comunicación política, redefiniendo las dinámicas entre políticos, medios y ciudadanos. Esto posibilita nuevas posibilidades para participación y movilización, además de los desafíos en desinformación y polarización, así como la necesidad urgente, ingente, a partir de este nuevo escenario en la colaboración entre políticos, ciudadanos y reguladores. ¿Esto qué significa? Significa que estas redes sociales justamente han producido una mutación profunda al desplegar el monopolio comunicativo de los medios tradicionales y han abierto espacios de intercambio, afectando fundamentalmente en tres niveles, como menciona la diapositiva. Una es la relación político-ciudadano, en la cual los actores políticos no dependen ahora únicamente de los medios para emitir sus mensajes, además de una participación política, ¿no? Porque justamente hablamos en las nuevas posibilidades, donde las redes amplifican la capacidad de organización y visibilización de actores tradicionalmente excluidos. Además, se genera una crisis de intermediación justamente a partir de estos desafíos, erosionando las formas clásicas de representación, generando tanto oportunidades y así también como procesos de democratización que tienen un alto riesgo de fragmentación. Hay autores como el caso de Manuel Castells y Dominique Cardón, que destacan que esta reorganización del espacio público justamente a partir de estas nuevas formas de poder generan, además de esas ventajas que justamente hemos mencionado, una vulnerabilidad ante la desinformación, en este caso de carácter estructural y obviamente con las características que se tiene también algorítmica, ¿no? Ventajas para algunos actores políticos, ¿no? Justamente las ventajas que ya seguramente cada uno de ustedes ha podido apreciar es que tenemos una comunicación directa, sin intermediarios, un control de la narrativa en el sentido justamente del manejo de todos los procesos, además de una respuesta en tiempo real y con la capacidad de movilizar a nuestros seguidores. Esto implica justamente que esta capacidad de emisión de discursos sin mediación, por eso dice sin intermediarios, va a ejercer un control sobre el mensaje, un control directo sobre el mensaje. Asimismo, esta reacción en tiempo real, ¿no? Por el hecho de que es directa y que esta respuesta se genera justamente en la fracción en la cual llega a través de la velocidad de nuestra red y nuestras redes sociales, se adaptan a estrategias comunicacionales con la rapidez debida del caso y posibilita movilizar emocionalmente a las bases, como decimos aquí, a los seguidores, apelando fundamentalmente a las identidades identificadas y compartidas. Esto obviamente se enmarca dentro del modelo de comunicación directa digital, en el cual se aleja del discurso institucionalizado y favorece una narrativa personalista, emotiva, de impacto inmediato, lo que explica fenómenos como vemos ahora en el caso de muchos presidentes, el Twitter presidencialismo, ¿no es verdad? O el X presidencialismo, ¿no? Eso es una característica, un ejemplo que va, digamos, a lo que estamos nosotros observando. Bueno, dentro de los beneficios para los ciudadanos, ¿no? Observamos una democratización del acceso a la información, una participación activa en los procesos de debates políticos, la expresión de opiniones inmediatas y obviamente la posibilidad de organizar los movimientos sociales, ¿no? En esta dinámica. Esto se debe fundamentalmente a que las redes potencian esta participación al reducir estas barreras de entrada en el debate político. Y esto obviamente promueve todos estos aspectos que hemos mencionado, una interacción democrática directa, ¿no? Una expresión en disensos no presentados y una organización de movimientos desde abajo, ¿no? Ese es el proceso a través del cual se va generando un mecanismo justamente de la organización. Esta democratización, por tanto, puede ser paradójica, ¿no? Ya que también
puede habilitar un caos informativo y un ruido sobre el diálogo, como lo advierten algunos autores como Zuboff, por ejemplo, ¿no? En su teoría del capitalismo de la vigilancia. Desafíos y problemas. En cuanto a los desafíos y problemas, observamos una propagación rápida de desinformación y noticias falsas, una polarización política que está justamente amplificada por los algoritmos de programación que tienen estas redes y obviamente los riesgos que implica el uso de bots y de las cuentas falsas. Esto significa justamente que estos riesgos se van articulando fundamentalmente en estas dimensiones. Uno, obviamente, a partir de lo que decimos acá, de lo que mencionamos de la lógica algorítmica, es un proceso de desinformación que a veces se puede convertir en un fenómeno viral, ¿no? Privilegiando contenidos sensacionalistas y no necesariamente verificados. Esta polarización, obviamente, los algoritmos también tienden a reforzar estas creencias preexistentes, ¿no es verdad?, de los usuarios, o en este caso también del programador o del dueño de la red, ¿no? Como se observa y se ha denunciado bastante justamente a los personeros o los dueños, a los directivos que tienen, se les ha acusado que tienen la intencionalidad o a veces también directamente el interés en que una determinada red asuma o no asuma una determinada posición, ¿no es verdad? O una creencia preexistente. Esto implica una manipulación automatizada, ¿no es verdad? A través de los bots y las cuentas falsas, lo que podría distorsionar la conversación pública. En consecuencia, pueden estos fenómenos, así como tienen sus ventajas que hemos visto, erosionar la deliberación democrática, promoviendo justamente esos espacios de resonancia ideológica, como le decía otro de los autores como Sustein, ¿no? Que radicalizan justamente las personas que dirigen estos procesos, ¿no? A través de estos algoritmos pueden radicalizar posturas y pueden dificultar el consenso. Adaptación de medios tradicionales. Bueno, de este proceso, justamente los medios tradicionales no es que hayan desaparecido, ¿no? Se han reformulado. Algunos de los procesos de reformulación y o adaptación son los monitoreos de redes sociales que realizan justamente para tendencias y noticias, una integración de redes sociales en la cobertura de noticias y un ciclo de retroalimentación entre estas redes, ¿no es verdad? Y los medios tradicionales. Esto obviamente, ¿cómo lo hacen? Justamente para ver o utilizar como una fuente o termómetro informativo, reconfigurando sus lógicas narrativas hacia lo que significan estos fenómenos que hemos observado, como la inmediatez o la interactividad. Y obviamente también surge un espacio de competencia, ¿no? La competencia por la atención en ecosistemas hiperconectados. Hay autores como Fiedler justamente les denominan a este proceso como mediamorfosis, ¿no? Donde los medios justamente a través de este proceso de adaptación, ¿ya? Asumen características de los entornos digitales, de acuerdo obviamente a sus necesidades y a lo que hemos mencionado, para mantenerse activos y todavía relevantes. Revolución en las campañas electorales, ¿no? Justamente el uso de las redes ha introducido diversas estrategias, ¿no? Tenemos el uso de análisis de datos y microtargeting, mensajes personalizados para segmentos específicos, ¿ya? Un proceso permanente de medición de eficiencia y efectividad, ¿no es verdad? Que antes era impensable, pero ahora con las redes ya nos posibilita incluso hacerlo casi inmediatamente. Pero sin embargo, surgen preocupaciones sobre privacidad y manipulación, ¿no? Entonces, muchos de estos procesos se han incluso caracterizado en el denominado Big Data, ¿no? El Big Data está muy asociado al microtargeting, donde justamente a partir de esa gran cantidad de información se van ajustando toda estos datos al perfil del votante. Esta segmentación también que se va produciendo a partir de esta personalización produce obviamente una personalización extrema
del discurso político, ¿no? Que se posibilita ahora conectar con personas que tienen, digamos, alguna afinidad ideológica con los mecanismos políticos sobre el cual está abordando el candidato, ¿no? Pero sin embargo, estas preocupaciones que hemos mencionado en la diapositiva tienen también connotaciones éticas. ¿Por qué? Por la manipulación emocional, el uso indebido de datos, etcétera. La campaña de Trump en 2016, por ejemplo, refleja un caso paradigmático, ¿no? Porque mostró cómo las redes pueden ser empleadas para construir discursos polarizadores, ¿no es verdad? ¿No recuerdan ustedes que justamente uno de los factores que se atribuyó el primer triunfo de esa época fueron sectores conservadores, incluso asociados a corrientes de extrema, digamos, derecha racial, como el caso de los supremacistas blancos, ¿no? Población inconforme que estaba en su momento, digamos, molesta por los cambios en los cuales ellos resultaron sobre respecto a sus expectativas marginados, ¿no? No nos olvidemos que Trump llegó después de Obama, ¿no? Y Obama fue uno de los presidentes afros, ¿no es verdad? Primer presidente afro. Entonces, había una población bastante molesta por este tema, ¿no? Entonces, justamente estos discursos polarizadores se dice que influyeron en estas personas justamente para asumir, ¿no? Posiciones y también influir en los cambios conductuales masivos que surgieron posteriormente. Transformación de los medios tradicionales a las redes sociales. Bueno, respecto de ello, vamos a observar justamente que existe, ¿no? Actualmente un proceso, pese a lo que estamos nosotros observando, una reducción del papel de los medios tradicionales. Por ejemplo, existe un control editorial que está siendo disminuido, ¿no? Por el tema de la irrupción de los medios de comunicación, en este caso masivos, algorítmicos, ¿no? También una mayor diversidad de fuentes de información y un entorno de comunicación justamente que se va produciendo de más dinámico y más interactivo. ¿Esto qué implica? Que los medios están perdiendo poco a poco el monopolio de la agenda comunicacional. Me refiero a los medios tradicionales, ¿no? Y se está aumentando la diversidad de voces, pero, eso es una de las ventajas, pero una de las desventajas es que también se está incrementando la fragmentación informativa, debilitándose la función crítica de los medios como contrapesos de poder, ¿no? Entonces, obviamente, esto se traduce en una crisis de autoridad mediática y en una cultura de desconfianza hacia el periodismo tradicional, ¿no? Democratización de la información, ¿no? Bueno, este aspecto destaca la ruptura con el esquema vertical de la producción de contenidos, justamente que se va produciendo a través de estas innovaciones, ¿no? Por ejemplo, un acceso abierto a cualquier persona con Internet y una diversificación de voces y perspectivas. ¿Qué significa? Cualquier usuario puede generar y difundir conocimiento y también información hoy en día, ¿no? No necesariamente, no estamos diciendo que el conocimiento y la información sean verídicos, ¿no? Sean constatables, no, ¿no? Pero sin embargo, existe ahora, se ha posibilitado esa capacidad, ¿no? Luego se ha pluralizado también los marcos interpretativos de lo político. No obstante, esto no garantiza una ciudadanía más informada, ¿no? Por el contrario, puede desembocar en un exceso de información, ¿no? Donde, si bien no existen jerarquías, pero eso puede dificultar el juicio crítico. Bauman justamente es uno de los autores críticos en ese sentido y nos indica que sí es necesario, especialmente para la población en la cual recurre a los medios para informarse, una ausencia de jerarquía implicaría que pueda nivelarse cualquier contenido emitido por algún usuario, a veces malintencionado, que ya saben ustedes que con el uso de las inteligencias artificiales fácilmente
puede engañarse a un ojo que no sea crítico, ¿no? Un ojo no experto, como usualmente somos a veces la mayoría cuando nos informamos de algunas noticias. Entonces, eso, esa ausencia de jerarquías justamente puede dificultar ese proceso, ¿no? De formulación de juicios o de opiniones críticas basadas justamente en desinformación. Interactividad y participación ciudadana. Bueno, la interactividad redefine el vínculo político. Comentarios, compartidos y reacciones en tiempo real justamente van a ser fuente de un proceso de interactividad que surge justamente a raíz de estos mecanismos, ¿no? Además de un diálogo continuo entre emisores y públicos. Esto implica que los ciudadanos ya no son meros receptores, ¿no es verdad? Si no son agentes activos en el proceso de interacción. Se abre, por consiguientemente, una relación dialógica, pero también de carácter demandante, ¿no es verdad? En el sentido justamente de que ahora, al ser sujetos activos, los ciudadanos no van a someterse, digamos, a una posición pasiva como antes, ¿no? Sino van a demandar procesos en los cuales se establezca ese diálogo y obviamente esa participación activa. Eso es la interacción, ¿no? Y obviamente esta bidireccionalidad obliga a los políticos a sostener una presencia constante en línea. ¿No? No, no es que hoy día aparezco y mañana o los siguientes meses, no, no funciona así ahora. Necesitan los políticos, bueno, si es que obviamente quieren tener éxito dentro de sus propósitos políticos, necesitan tener una permanencia casi permanente, ¿no es verdad?, en la red. Bueno, algunos aparecen por razones equivocadas, pero al final lo que importa es que la gente los mire, ¿no es verdad? Justamente eso es lo que la gente quiere en este proceso, ¿no? Entonces, lo que puede justamente traducirse a veces especialmente en el sentido negativo, ¿no? En la fatiga comunicativa, ¿no? O la hipervisibilidad que algunas personas quieren o pretenden realizar. Ese es el otro extremo, ¿no es verdad? Donde realmente empiezan a aparecer en las redes para todo, ¿no? Como un reality, ¿no? Nos ponen una cámara, se levanta, desayuno, así hago, así le hago hacer tareas a mis hijitos, así, no, cosas así que realmente a veces cansan, ¿no es verdad? Eso es otro de los fenómenos respecto de justamente esta interactividad vigente. Velocidad y alcance. La lógica de la velocidad impacta directamente en la calidad del discurso, ¿no? Existe evidentemente una difusión instantánea de eventos y noticias y una llegada a audiencias globales en fracciones de segundo inclusive. Sin embargo, a veces esta rapidez prima sobre la profundidad y esta viralidad se vuelve un criterio de valor comunicativo, ¿no es verdad? Entonces, muchas veces la superficialidad, y eso es un poco lo riesgoso, puede convertirse justamente en un valor y eso es bastante peligroso en el sentido crítico especialmente, ¿no? Estos mensajes simples, emotivos y polarizantes, hay un autor que me los menciona que es Rosamballón, ¿no? Y le llama la infopolítica acelerada, ¿no? Es decir, ya contenidos carentes de profundidad, superficiales, como cualquier reels que a veces observamos, no todos los reels obviamente son superficiales, pero muchos sí, ¿no es verdad? Empiezan, la idea es captar la atención, no se desarrolla el sentido crítico, puesto que la gente a veces ya está hipercansada, ¿no? Viendo tanto contenido, entonces obviamente se desarrolla un proceso de simplificación, pero superficial. Eso es lo que se denomina la infopolítica, ¿no? Que le menciona acertadamente Rosan Ballón. Algoritmos y personalización. La personalización algorítmica ofrece ventajas estratégicas, ¿no? Contenidos adaptados a intereses y comportamientos. Sin embargo, se observan riesgos de polarización y burbujas de información, ¿no? ¿Por qué? Porque encierra al usuario en burbujas epistémicas, ¿no? No olvidemos, la epistemología es la teoría que estudia el conocimiento, ¿no? Y obviamente el conocimiento tiene que ser fluido, libre,
¿no? Tiene que estar siempre sujeto a críticas para un proceso constante de mejoramiento, ¿no es verdad? Entonces, si creamos burbujas epistémicas, significa que ya estaríamos dando por concluido la construcción del conocimiento, ya se estaría encerrando en sí misma, peligroso, ¿no es verdad? Y además también negativo, ¿no? Tiene que al fluir constantemente cuestionada, ¿no? Tiene que ser cuestionada. Por eso dice, por eso decimos que no se debe encerrar al usuario en las burbujas epistémicas, ¿no? Y obviamente este proceso de riesgo de polarización y demás que se va, digamos, tomando como criterios para personalizar, puede minimizar la exposición a puntos de vista opuestos, que también es negativo, ¿no? Siempre es importante conocer los opuestos, siempre es importante conocer puntos de vista diferentes a los nuestros, siempre es importante que se vaya cuestionando. Me refiero a las ideas, ¿no? No estamos hablando de las personas, no estamos hablando de pasar el marco del el respeto o la desvalorización o utilizar, digamos, la comunicación como para poder atacar, eh, eh, bueno, en este caso, infravalorar, ¿no? A un contendiente, ¿no? No, estamos hablando de las ideas. Las personas tienen derecho a escuchar posiciones o puntos de vista opuestos, ¿no? Entonces, consiguientemente, si, todos estos procesos de personalización, si no se toma en cuenta lo que acabamos de mencionar, el algoritmo se puede convertir en un actor político invisible, determinando qué se ve, cuándo, cómo y con qué base de lógicas comerciales, ¿no es verdad? Porque no nos olvidemos que las redes, si bien hay las redes sociales, el acceso es libre, en Facebook, en YouTube y demás, cualquiera de ustedes seguramente tiene cuentas y el que no las puede crear y no le va a costar ningún centavo. Sin embargo, no por eso dejan de ser, digamos, sin fines de lucro. Son con fines de lucro, están todo el tiempo al visualizar, al hacer clic, están recopilando justo lo que estamos diciendo, la personalización para vender publicidad. Y obviamente la gente que le interesa vender va a promocionar de acuerdo a las expectativas que tengan los usuarios, ¿no? Por eso dicen las lógicas comerciales. Y obviamente este proceso deja de ser democrático. Desafíos para los medios tradicionales. Bueno, los medios se enfrentan una doble amenaza hoy en día, ¿no? Uno, la disminución de sus ingresos por publicidad y obviamente la competencia con fuentes no tradicionales y obviamente esta desinformación, ¿no? Entonces, bueno, esto es casi inevitable, ¿no es verdad? No se puede, digamos, decir, no, los medios, prohibido el Facebook, prohibido el Google, no. Que están ahí, están vigentes. De hecho, ya habíamos visto en las anteriores diapositivas que los medios tradicionales van a utilizar también esto como recursos, ¿no? Propios, recursos me refiero de difusión. Sin embargo, esto no deja de ser un desafío, ¿no? Sin embargo, estos aspectos sí están generando un debilitamiento estructural de la sostenibilidad financiera y editorial de los medios tradicionales. Conscientemente, ¿qué es lo que ellos están realizando? Ahí hace un momento también lo mencionamos, pero ahora vamos a ver un poco aspectos con relación a la presencia en sí misma, ¿no? Están esta adaptación justamente incluyendo la transmutación, ¿ya? La en este caso, localización de lo tradicional en las redes sociales. ¿Ya? Vemos, por ejemplo, hoy muchos han debido también ustedes observar programas periodísticos que si bien utilizan los medios tradicionales, como el caso de las radios, pero lo hace simultáneamente, se van transmitiéndose en vivo online, por ejemplo, por Facebook Live, ¿no es verdad? Entonces, eso significa que no solamente hay una adaptación en el carácter, digamos, de funcionalidad, sino prácticamente es una readecuación total, ¿no? Entonces, eso también obliga a que exista un proceso de transformación del formato de contenidos, ¿no? Ya algunos medios ya utilizan infografías, vídeos cortos, memes, y la idea es fundamentalmente captar nuevas audiencias que están justamente en este momento
han nacido a estas redes, ¿no? Muchos de ustedes han nacido, ya son, como dirían los famosos clásicos, ¿no es verdad? En relación a lo que significa el advenimiento de las tecnologías de información, son nativos digitales, ¿no? Entonces, eso obviamente es un aspecto que se debe tomar en cuenta, ¿no? Y obviamente también esto tiene una exigencia de una reconversión profesional del periodismo hacia una lógica mucho más transversal, bueno, en unos casos radical, ¿no? Habría que ver hasta qué punto las circunstancias lo posibilitan, de transformarse totalmente en tradicional, en red, a redes sociales, o también híbrida, ¿no? Como hace un momento les mencioné. Funcionamos en lo tradicional, pero simultáneamente también en lo social, en la red social, en la informática, en el algoritmo, ¿no? Entonces se puede producir también de esa manera. Ventajas y desventajas de las redes sociales en la política. Bueno, algunas de las ventajas, ¿no? Un mayor alcance y acceso, amplificando la difusión de mensajes políticos, lo que implica justamente un proceso de segmentación, hace un momento hemos visto, ¿no? Llega a un público más amplio y diverso, posibilitando, ¿qué cosa? Posibilitando justamente una participación directa y continua, ¿no? Que hemos visto también hace un momento, hemos explicado, ¿no? Ahora, esta interacción directa con la audiencia tiene que ver también con la posibilidad de responder preguntas y abordar inquietudes directamente, ¿no? Humanizando la imagen pública de los políticos. También, obviamente, esto significa una reducción de las barreras económicas para los actores emergentes, ¿no es verdad? No antes, bueno, el acceso a la información era en cierto sentido mucho más caro, ¿no? Porque si uno quería enterarse de las noticias tenía que comprar el periódico o prestarse. Bueno, de prestarse uno podía prestarse, pero no todos los días, ¿no? Vaya uno, por favor, présteme menos, ¿verdad? Entonces era un poco más difícil, pero hoy en día todos tenemos casi la mayoría celular. Perdón, celulares, entonces el acceso a través del celular puede darse, ¿no? En este proceso. Bueno, también ha surgido una transparencia y control ciudadano, ¿no? Sobre lo que significa la gestión pública a través de estos procesos, ¿no? De esta manera, las redes democratizan la producción simbólica, permitiendo que actores no hegemónicos entren al juego político con menores costes. También hablamos, bueno, esto ya hemos visto, respecto de lo que significa las desventajas, ¿no? Dentro de las desventajas, fundamentalmente tenemos la desinformación y polarización, ¿no? Que significa difusión de noticias falsas a través de ese proceso de desinformación y la polarización política, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, las famosas propagación de fake news, ¿no? O los discursos de odio que no siempre pueden estar controlados por las redes o incluso en algunas veces se promueven, ¿no? Y dependiendo, también les vuelvo a decir, de los intereses de poder, de los intereses políticos o también económicos, ¿no? De los dueños de los medios, ¿no? De los que controlan, ¿no? Entonces, hay ese riesgo permanente, es una desventaja. Manipulación también informativa por actores estatales y privados, ¿no? Por eso decimos la polarización política y aquí decimos también la manipulación de la opinión pública, ¿no? Sabemos, no es para nosotros novedad que muchos medios de comunicación, no solo en Bolivia, sino también en el mundo, responden, especialmente los públicos, los que están financiados por el Estado, a los designios de los gobernantes, ¿no es verdad? O de la agenda política de los gobernantes. Entonces, obviamente, esto puede significar una manipulación informativa permanente, ¿no? Pero también no solamente se produce esto en el Estado, sino también en los medios privados. Es el caso, por ejemplo, de algunos medios de comunicación que por intereses también políticos o económicos van a asumir una posición contestataria o en este caso también de rivalidad con relación a el partido gobernante, ¿no es verdad? Entonces también este proceso de manipulación
puede producirse. Ahora también a través de estos procesos se socava la integridad de los procesos democráticos. ¿Cómo? A través de un proceso permanente de fragmentación y polarización del espacio público, ¿no? ¿De qué manera? De que se produce esto. Justamente estas fake news tienen ese propósito, ¿no? Fragmentar, ¿no? Dividir, buscar que un grupo se enemiste con otro grupo por razones políticas y a veces esta polarización puede llegar a extremos en los cuales ya se vuelva irreconciliable y surjan no solamente ya los discursos de odio, sino también la violencia, ¿no es verdad? Entonces, en ese sentido, se produce justamente una socavación de la integridad de los procesos democráticos, como se menciona aquí en la diapositiva. ¿Ya? Entonces, bueno, con ello vamos a finalizar esta primera parte. El tema es un poquito más extenso y vamos a continuar en los siguientes vídeos, profundizando algunos aspectos complementarios a lo que me has mencionado.